Buenas a todos, bienvenidos a Valor Doble, al episodio especial final de la Conference League. Como dijimos anteriormente, intentamos hacer uno de la Europa League, pero no pudimos por cuestiones de tiempo. Pero este de la Conference League no podíamos perdérnoslo porque además es el único en el que tenemos representación española. Esta gran final que enfrentará al Real Betis con el Chelsea, el absoluto rival a batir de esta competición. Una final histórica, ¿no? Estamos acostumbrados, o nos ha acostumbrado a Conference League, sin menospreciar a nadie, a ver finales un poquito de un nivel más bajito, Ujú. pero parece que la primera vez en estos 4 años de Conference tenemos una final de auténtico nivel, con un Real Betis que está increíble, ¿no? La ha demostrado en la Liga, la ha demostrado en la fase eliminatoria de la Conference, y con un Chelsea que, como tú dices, es el rival a batir. Sí, sí, vamos, realmente el Chelsea yo creo que desde que cayó a esta competición de Conference League, y queda feo decir cayó porque parece que hace de menos la competición, pero para un equipo como el Chelsea ha ganado Europa League, ha ganado dos Champions, es un equipo que obviamente, vamos, de hecho se puede ver incluso en los propios jugadores que ha usado durante la competición, se puede ver que el Chelsea esta competición se la ha tomado en serio porque tiene una plantilla muy larga, pero ha usado sobre todo suplentes a los B y les ha salido también que están en la final, ojo, que Bueno, entonces podríamos decir que si el Chelsea, que esperemos que no, gana esta noche, sería el primer equipo de Europa con los 3 títulos, ¿no? sí, 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 totalmente, porque los otros ganadores han sido Roma, Olympiacos y West Ham, que ninguno tiene Champions. La Fiorentina que llegó 2 veces a la final y la vuelve a perder. Mm. Y esta vez llega a semifinales y la vuelve a perder. La Conference no quiere a la No Fiorentina. quiero a la Fiorentina. Y pues creo que se ha clasificado este año otra vez para la Conference, ¿eh? Bueno, pues ya sabemos el final de la, O de sea la que Fiorentina. ya podemos ir apostando a que No, la Fiorentina va a estar en... pero se puede convertir en eso, ¿no? El Chelsea, el primer equipo de todo el continente en tener las 3 competiciones. Sí, sí. Champions, Europa League y posiblemente, que esperemos que no, volvemos a decirlo, la Conference. Ujú. La verdad es que sí, es un tema complicado porque realmente para ganar las tres competiciones es un poco como el dato que precisamente creo que lo tiene el Betis, de ser el único equipo que ha ganado en tercera, en segunda y en primera la liga, que es un dato que es bueno porque has ganado las tres competiciones, pero claro, también tienes que haber caído en esas tres competiciones. Que lo digo por la dimensión de equipo que es el Chelsea, que la Conference League es una competición que un poco se le quedaría pequeña al Chelsea de los últimos años. Pero bueno, es un dato de todas maneras bastante impresionante. También casi, casi Mourinho creo que casi consigue lo de hacer el entrenador. Bueno, no, Mourinho lo consiguió. Es el entrenador que ha ganado las tres competiciones. Pues ganó Europa League con el United, ha ganado la Champions con el Porto y ganó la Conference League con la Roma el primer año. De verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí, iba a decir que casi lo consiguió porque como perdió la final de la Europa League Sí, con el Sevilla, pero no, claro, ganó una Europa League antes. no, me queda claro porque Sí, estaba sí. pensando. Ayer quiero destacar por lo que tú has dicho de las dimensiones del Chelsea, ¿no? Ayer en la rueda de prensa Isco lo comenta, ¿no? Le dicen, ¿qué diferencia hay entre el Betis y el Chelsea, ¿no? Y él dice, se echa a reír, obviamente, y dice que la única diferencia que hay es dinero, ¿no? Porque el Ujú. Betis gana, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Gana en ilusión por esta final. Nadie dice que el Chelsea no vaya con ilusión, ¿no? Obviamente es una final europea, se va a celebrar muchísimo seguramente, gane quien la gane, quizás el Betis lo celebre más, ¿no? Porque por esa ilusión que genera, ¿no? Y por ser su primera final, pero sí que es verdad que Chelsea, en tema económico, aplasta ahora mismo no solo al Betis, sino prácticamente al 80% de la Liga Española. Sí, sí. Pero el Betis en ilusión, en ganas y en motivación, yo creo que ahora mismo no lo gana nadie. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, que es verdad que eso es lo que pasa, que al final un equipo como el Chelsea, que de nuevo lo ha ganado todo, por así decirlo, el jugar a la final de la Conference League, pues obviamente, solo por un tema, ya te digo, es inconsciente realmente, porque los jugadores van a ir a por todas de todas maneras. O sea, no estoy diciendo que los jugadores les dé igual, porque no es ese el mensaje que quiero mandar. Pero sí tienes razón en eso, el Betis tiene la ilusión tremenda de que es su primera final europea, puede ser el primer título europeo para el Betis, pues sería una ilusión tremenda para ellos y para el Chelsea quizás no tanto, también porque el Chelsea en su liga este año ha conseguido clasificar para la Champions League, ha quedado cuarto Pero y perdón que te interrumpa, decía. Marek, te lo he dicho antes, ¿no? Que allá hablaba de que el objetivo del Chelsea a clasificar de Champions era para 2 temporadas y está Ujú. clasificar la primera. O sea,
que el dato también es espectacular. Sí, sí, es un dato de Maresca que la verdad es que fue un entrenador que despertó algunas dudas desde el principio, lo hizo muy bien en el Leicester y cuando se fue al Chelsea despertó algunas dudas, después la temporada ha tenido sus más y sus menos realmente en liga, pero finalmente han conseguido el objetivo y yo creo que este objetivo para el Chelsea quizá era más importante que ganar la Conference League. La Sí. Conference League, como he dicho, han jugado más los suplentes que los titulares, han hecho una buena Conference League, sobre todo la etapa de la liguilla fue perfecta, o sea que por ahí obviamente tiene mérito que el Chelsea esté aquí, pero no era quizás su objetivo principal. E igual tampoco el del Betis era ganar la Conference League, pero es verdad que en cuanto en las eliminatorias empezó a verse que el Betis podía llegar lejos, sí que se han centrado más en esa competición casi que en la liga. Perdona mi ignorancia, tanto tú, amigo, como los Oyente, pero la Conference League como premio es nada más que económico o también como la Europa League tú ganándola accedes a la otra competición, al Champions. al Sí, ganar la creo, conferencia accede a la Europa League. sí, si ganas la Conference accedes a la Europa League pero vamos, en este caso a ninguno de No, los dos no, le no, porque importa uno para porque Champions y el otro creo que es ya directo clasificado para Europa League, no tiene que jugar sí, ni no tiene que liga. jugar ni previa ni nada. Así que por esa parte, en este caso no les importa mucho a ninguno de los dos. No, es algo que está muy bien, ¿no? Porque sí, lo económico viene muy bien, pero también ese extra de que si a lo mejor tú en liga no has ido muy bien, ganas y te clasificas a la competición europea, Sí, joder, claro. es un aliciente Bueno, bastante bueno. mira la final de la Europa League mismo, este Tottenham United, que Tottenham y Claro, United, el Tottenham ha acabado con 38 puntos, que es casi números de descenso, con menos puntos que el Leganés en la temporada. Y Y sin luego a Champions. embargo, va a jugar Champions, porque ganó la Europa League y, Increíble. o sea que es un espectáculo. Y vamos, está bien eso, lo que tú has dicho, el premio de jugar la competición siguiente, el poder jugar Europa League y más aún incluso quizá lo de ganar la Europa League y poder jugar Champions el año que viene, porque la Champions al final Es lo es la máximo. máxima competición, sí. también da bastante más dinero y es algo pues que a los equipos, a los jugadores pues les ilusiona mucho el poder jugar campañas de Champions. Bueno, vamos a empezar, si eso con la previa, vamos a empezar hablando, Yo quiero dar Un un dato. dato, perdona, sí, quiero para dar un empezar. dato que también te había contado, y es cómo, y vamos, lo hemos hablado hace 10 minutos antes de ver el directo, ¿no? Cómo, bueno, vamos, los béticos se han tenido que dar cuenta seguro, cómo todo el formato es verde, ¿no? El formato es verde, la conferencia es verde, el estadio es verde, la pelota es verde y blanca, todo, ¿no? Parece que Todo está verde y todo a blanco, favor sí. del Betis, todo, ¿no? El Betis se va a sentir un poco como casi en Escapa, casa. claro, ¿no? Es que tú ves las líneas, ¿no? La Europa League es naranja, la Champions es azul, ahora también con unos tonos rojos, pero la Conference es verde, el balón es verde y blanco, los asientos del estadio, todos son verdes. Sí, parece el Uno va a caso. llegar allí y va a decir, ¿y yo estoy en Villamarín? O... Exacto, Es qué increíble, largo ha ¿no? sido el trayecto en Bol Villamarín. Claro, el urbano se va a perder un poco por el camino. No, pero sí que es verdad que es curioso, ¿no? A mí estos datos me gustan y es curioso, ¿no? Porque parece que a veces se alinean, ¿no? Y cuando va todo así, parece que va todo a tu favor, ¿no? Sí, Y por añadir un poco más de esto, además es curioso que la final sea contra el equipo con el que has conseguido quizá una de las victorias europeas sí, más conocidas o más recordadas por los béticos, porque ese Y 20 Chelsea años fue, después, el exacto, aniversario de 20 20. años después. es que parece que todo es un círculo que Bueno, se tiene que y, cerrar con la victoria del y Betis, ya para esperemos que rematar, sea la muerte del Papa. Si la vez que también. muere el Papa, el mérito que aplaude. Todas las supersticiones van encaminadas a que el Betis gane. Esperemos que las supersticiones estén en lo correcto. Ya si Y. muere el Papa León ahora en julio, podemos decir que el Betis gana la Supercopa de Europa cada vez. Exacto. No, pero al final tú vas buscando datos, estadísticas, supersticiones y yo es que parece que yo no juego al Betis. Venga, le damos ya el título porque Claro, pues, ¿para qué es vamos fútbol, a ¿no? cansarnos? No, pero bueno, son datos, por lo menos a mí me gustan, ¿no? Es curioso. Y bueno, ahora sí que sí, si quieres, empezamos ya con datos, con opiniones, con cositas, ¿no? De esta super final, ¿no? La primera de Real Betis, hay que estar orgulloso, ¿no? Sí, Con sí. estar contento, lo decimos otro día. Esto no se va a olvidar. No, Pase lo que gane o pase, pierda, esta es una esperemos que sea más con la temporada. victoria, pero pase lo que pase, ya el viaje, la previa, todo, la ilusión, esa no se puede olvidar nunca. Nos vamos, ¿con quién empezamos? ¿Con Chelsea o con el Betis?
Bueno, si eso empezamos con el Chelsea, que tenemos más, y ya después hablamos Sí, no, más, sí. más esto con el Betis. El Chelsea, como dije, ha quedado cuarto en la Premier League. Ha hecho una temporada de eso, de más o menos. Ha habido veces que ha estado peor, ha llegado ahí noveno, creo, o algo Mm. así. Después, vamos, nunca ha estado cerca de pelear la liga ni nada, porque este año el Liverpool estaba intratable. Pero bueno, ha conseguido clasificar a Champions, como tú decías, querían hacerlo en 2 años, lo han terminado haciendo en uno. Así que ha sido una buena temporada en liga. En cuanto a la temporada en Conference, pues también es bastante increíble. Han jugado más suplentes que titulares, pero aún así 38 goles llevan en la competición, que son un montón. Prácticamente el doble del Betis en... Vamos, sobre todo el Betis también tuvo una... Yo creo que la gran diferencia aquí quizás es la liguilla, Sí, sí, no. porque la liguilla del Quitando el Betis nombre. fue muy complicada, ahora hablaremos de ella, y la liguilla del Chelsea fue perfecta. 6 partidos, 6 victorias, 26 goles a favor, 5 en contra. Esto es lo que daba más miedo quizá del Chelsea, porque lo veías en la liguilla y decías, es que este equipo es, Intratable. es completamente el rival a batir y además es intratable. O sea, parece que es imposible que nadie les vaya a echar de aquí. Después de la liguilla se enfrentaron en octavos al Copenhague, con la vuelta en casa. Los 3 partidos ha tenido la vuelta en casa el Chelsea. Pero claro, ya ganaron en Copenhague, en casa ganaron 1-0. Fueron partidos, resultados cortos, todo se ha dicho. Pero bueno, cuando consiguen resolver la papeleta, se encuentran al Legia en cuartos de final. En esos cuartos de final, el Chelsea, de nuevo, lo soluciona quizá en Polonia, con un 0-3 bastante sencillo, pero después en Stamford Bridge se le complica un poco, termina ganando el Legia solo 2-1, pero se le complica un poco ahí las cosas. Y ya después las semifinales, sí es verdad que con un equipo que fue la revelación un poco de esta Conference League, que fue el Djurgården, les gana allí de nuevo. Parece que el Chelsea soluciona las cosas fuera de casa y después en casa el partido es un poco más trámite, pero a veces también lo pasa mal. O sea, el Chelsea en la liguilla ha estado genial, ha sido un equipo intratable, pero después se le ha visto un poco más mortal quizás en las eliminatorias. Sí, ¿no? Un Chelsea que, como tú has dicho, ¿no? Al final ha jugado más con más suplentes que titulares, pero es normal, no una plantilla tan larga como tiene el Chelsea, porque es una plantilla larguísima. Hablamos de que el Chelsea el año pasado tenía casi 40 jugadores cedidos Sí, sí, por el sí. continente y por el mundo. Es brutal, ¿no? Es brutal la cantidad de jugadores que tiene este equipo y al final de este año, pues, Maresca se ha tenido que romper la cabeza para hacer una lista para la Premier, una lista para esto y en Conference, pues, no es que haya dejado malos jugadores porque hasta el más suplente del Chelsea sería titular en el 60% de los equipos de la Liga Española, Sí, claro. hay que reconocerlo, por mucho que hablemos suplente, hay que reconocer que jugaría en cualquier equipo, ¿no? Pero han hecho una liguilla increíble, ¿no? Y la fase eliminatoria igual. Al final, lo que tú dices, el Chelsea es el equipo a batir en esta final. Obviamente es el favorito. Hay que Sí. poner el favorito, aunque para algunos no lo sea. Para nosotros no lo es porque nosotros tiramos por el equipo español, obviamente, ¿no? Pero es el favorito. Sí, o sea, por la calidad de su futbolista debería ser el favorito, a pesar de que el Betis tiene un once bastante serio y tiene buenos jugadores, tiene a Isco, Anthony, ya ahora hablaremos de ellos. Te digo Eh, una cosa, y lo digo totalmente en serio, yo no veo tanta diferencia a día de hoy entre plantilla. equipos de uno y otro, ¿eh? Ujú. Por, ya no por nombre, sino por estilo de juego, por cómo compite, por la intensidad, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos visto super equipo contra equipito y ese equipito por gana y Ujú. ha ganado, ¿no? Esto es fútbol. Sí, yo creo que en ese sentido, la verdad que esto seguro que le sorprende a cualquier aficionado del Betis porque no ha sido la seña de identidad del Betis prácticamente en ningún momento de los últimos años. Pero quizá creo que el Betis es un equipo un pelín más regular que el Chelsea. El Chelsea, si te sale bien el partido, el Chelsea arrolla. Pero como vaya el Chelsea con un partido un poco más dubitativo, creo que el Betis ahí tiene un poco más de seguridad. En que los partidos tienen eso, más regularidad. O sea, a lo mejor el rendimiento, el mejor Chelsea es mejor que el mejor Betis, pero de media sí te puedo comprar que son más o menos parecidos. O sea, Sí. son dos equipos. Eso, yo creo que el Betis aún así en ese sentido tiene una poca ventaja en el sentido ese, de que son un poco más regulares que el Chelsea. Si le sale el buen partido al Betis y si le sale al Chelsea un partido más dubitativo, yo creo que pueden tener ahí la final. Bueno, pasamos al Betis, ¿no? ¿O te queda algo Bueno, de...? voy a decir los Sí, los nombres, jugadores. claro.
jugadores va a jugar seguramente de titular Cole Palmer, que no ha sido tampoco el que más ha jugado, pero bueno, en Premier League ha sido el que más goles y más asistencias le ha dado al equipo. Es la estrella. Cole Palmer es la estrella de este equipo. Que este año no ha sido quizá tan bueno como el anterior, porque el anterior fue una locura, prácticamente. Este año está un poco más desaparecido, pero bueno, aún así sigue siendo el máximo goleador, máximo asistente del equipo y el jugador al que tendrán que frenar más seguramente la defensa bética. Después también he hablado de Nico Jackson, que ha marcado 10 goles en Premier, este ex del Villarreal, que cuando llegó al Chelsea tampoco parecía que iba a ser un fichaje, fue un fichaje, una apuesta realmente. 30 millones creo que costó, ¿no? Sí, 30 millones o así costó. Y al final este año ha sido cuando ha explotado un poco más. 10 goles tampoco es una locura, pero bueno, está bien teniendo en cuenta que también está Cole Palmer para hacer más grande la producción ofensiva del Chelsea. Mucho atacante, tío, lo que tiene esta pareja. Mucho atacante. Mucho, tío. Ujú. Después tenemos a Enzo Fernández, que estará ahí seguramente en un doble pivote con Caicedo y bueno, son dos jugadores, tanto Moisés Caicedo como especialmente Enzo Fernández, son dos jugadores buenísimos los dos, que han costado una pasta los dos sobre todo, tanto Moisés Caicedo, que creo que costó más de 100 millones de libras al Chelsea, como Enzo Fernández, que también costó, no recuerdo si fueron 100 millones o más todavía, contra no, de que le tuvieron que pagar al Benfica. Pero bueno, Enzo Fernández, 5 asistencias esta temporada. Y uno de los jugadores también, eso, que mueven el balón, que se la puede pasar ahí a los tres de arriba, sobre todo a Cole Palmer, que también mueve el balón como le da la gana. Y después he puesto dos jugadores que han sido importantes en esta Conference League, pero que hoy en día, ahora mismo, son dudas, porque están un poco tocados. Yo creo que no creo que llegue ninguno de los dos realmente. Tenemos a Christopher Nkunku, que ha hecho 5 goles y 3 asistencias, que no está mal. Ha sido el máximo, si contamos las dos cosas, el que más goles ha generado para su equipo que es raro, porque Nkunku después en Liga y eso ha sido una decepción total. Y un jugador que está un poco en la rampa de salida, incluso del Chelsea. No, es un fichaje frustrante, ¿no? Porque al final creo que fueron 90 millones por él y Sí, ha sí. estado más tiempo lesionado y el tiempo que ha jugado tampoco al nivel el No, lo jugador. han puesto en muchos sitios, ninguno ha funcionado del todo, salvo eso. En Conference ha estado un poco mejor. Y después tenemos a Marc Guiu, el español, que en 8 partidos ha conseguido marcar 6 goles, que es una producción ofensiva bastante interesante. Lo que pasa es que también es duda, también está un poco tocado y a ver si termina llegando. Y estos son los jugadores más importantes. Por decir el 11 más probable, está Jorgensen en portería, también otro ex del Villarreal. Normalmente juega Robert Sánchez en Liga, pero en la competición europea juega Jorgensen. También tiene muchos porteros. El Chelsea que tiene muchos jugadores en general. Sí, a mí también me gusta. Rhys James, que vuelve al 11, tiene pinta. Rhys James ha tenido un montón de problemas con las lesiones, pero cuando está bien, suele ser el lateral derecho titular. A Darabioyo, que ha jugado prácticamente toda la conference. Levi Colwill y Cucurella en defensa. Es una defensa bastante. Sí, no, Es que al fin y al cabo el Chelsea es un gran equipo, pero bueno, de 3 cuartos para arriba es más, da más miedo todavía, seguramente. Enzo Fernández y Caicedo, lo hemos dicho. Madueque, que quizás es un poco el eslabón más débil. Espero que ahora no marque gol en la final, por yo decir esto, porque ya sabemos que somos gafes en este podcast. Palmer de enganche. Jadon Sancho, que ha tenido una temporada complicada también en el Chelsea, pero es que parece que estos jugadores en Conference han cambiado un poco la cara y en Conference han estado mejor. Y arriba Nico Jackson, a falta de Mark Hughes, tiene pinta de que Nico Jackson será el titular. bueno, qué decir el 11, ¿no? El 11 Un poco más que decir, son un equipo muy bueno. es que en verdad es lo que hemos dicho, ¿no? Zaque, quien saque, Es espectacular, ¿no? Estos equipos tienen esta suerte, ¿no? De que tienen un fondo de armario y un trasfondo de armario que son brutales, ¿no? Sí, sí. Cosa que hay muy pocos equipos que pueden hablar de ello, ¿no? Y del Betis, pues hablar un poquito de los 5 jugadores del Betis que más participan en goles, que creo que más o menos todo el mundo ya sabe por dónde van. El primero es Isco, con 12 goles, 10 asistencias, Lo de un Isco. total de 22 participaciones. Es increíble lo de Isco, teniendo en cuenta que es que no La ha primera jugado. vuelta. La mitad de la temporada no ha jugado. y es brutal, tío, es que son 12 goles y 10 asistencias. Ujú. Contando tanto Conference como... Esto Sí, es contando sí, todo. todas ¿eh? las competiciones. Después nos vamos a otra gran sorpresa, como es Bacambú. Bacambú es
10 goles, 4 asistencias, un total de 14 participaciones, que también está brutal. Cuando llegó parecía un poco que el... No creo que nos gustó mucho la llegada de Bakambu. El Betis creo No, que mucha gente lo vio como un jugador que su tiempo en la liga ya había terminado. Y bueno, realmente en la liga sí que ha terminado su tiempo porque no está jugando en liga. Pero en Conference ha sido el encontró su delantero sitio de la también. Conference. ¿Eh? Que encontró su sitio. Estamos hablando igual que lo del Chelsea, ¿no? Jugadores que en la Premier no han Claro. participado, pero después en la Conference se, se reconvierten, ¿no? Ujú. Después el siguiente, claro, conocido, un gran Anthony, ¿no? Que también desde enero para acá ha Sí, es hecho verdad. una media temporada increíble con 9 goles, 5 asistencias, un total de 14 participaciones también. Es brutal. Anthony, otro que tampoco cuando llegó pensábamos. Antonio de Triana. Antonio de Triana, que decíamos, vamos, yo ya lo he dicho 20 veces en este podcast, pero yo pensaba que sí la iba a pegar en el Betis. Pensaba que era Sí. un tipo, cuando llegó Van der Vaart al Betis, o jugadores así, que tú dices, tienen mucho cartel, llegan aquí y se van, empiezan, descubren Bilindo, descubren las discotecas de allí de Sevilla, Antique. exacto, y ya se pierden. Y pensaba que Anthony iba a ser eso, pero todo lo contrario. Ha empezado No, tiene a ganas, ¿no? Tiene ganas centrarse. de jugar, ha dicho quiero callar boca, no estoy acabado, soy joven, tengo mucho Muy fútbol joven, es que realmente le queda todavía y muchos años y yo creo es, que ha encontrado su sitio. Yo creo que sí, Antonio ha encontrado su sitio, ha encontrado su equipo, su clima, su gente y a mí me daría pena, ¿no? Que así no se fuese, ¿no? Porque al final él ha encontrado su sitio y el Betty ha encontrado un futbolista al que querer y sobre todo al que admirar, ¿no? yo- Pero el dinero es el dinero, ¿no? esa es la cosa. Yo creo que quizá la única opción medianamente realista es que igual se quede otro año cedido, Sí, pero es complicado porque además el United necesita jugadores como Anthony, como el Comer, porque ha tenido una temporada nefasta, y si no necesita, y si ya no es que se quede Anthony, porque Anthony en el United no ha hecho unas buenas no. temporadas, ha sido una gran decepción para los aficionados del United. Sí que quizá el dinero que puedan sacar por él también lo necesitarán para renovar un poco la plantilla. Es que Entonces lo veo difícil que se quede, ahora mismo pero tú puedes sacar por Anthony 40, 50 millones tranquilamente. por eso que es que le costó, lo malo que le costó 100 millones, Ya, pero creo que nunca va a estar más cerca de no, revalorizarse como está ahora. no, imposible. Así que nada, pero es una temporada maravillosa de Anthony. La lástima, lo que se suele decir de nunca te enamores de un cedido, que en este caso es que no ha podido ser de otra manera. Es que creo que tanto Es Anthony se ha inevitable. enamorado del Betis y el Betis se ha enamorado de Anthony. Ha sido Veremos, inevitable. veremos a ver qué nos depara esta noche Antonio de Triana, ¿no? Sería Veremos a bonito ver. que marcase él el gol. Sería un colofón para su temporada en el Betis, que encima marcase él el gol de la victoria. Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, el cuarto, los dos últimos son este año quizás la temporada más floja que han tenido, ¿no? Han estado menos participativos, ya sea por lesión o por lo que sea, ¿no? El cuarto es Abde, con 8 goles, 5 asistencias, un total de 13 participaciones, que ahí está hablando de más flojo, pero es que son 8 goles. Sí, sí, a mí me ha sorprendido. No lo hubiera dicho que Abde hubiera sido uno de los mejores del Betis en cuanto a goles generados. Abde ha tenido una temporada complicada, ha llegado a Sí. perder el puesto por un chaval, que qué chaval, porque vamos, Jesús Rodríguez está haciendo los minutos que ha estado, ha sido un Jesús espectáculo. Rodríguez, que ya han dicho que va a estar en la absoluta. Así que va a jugar en la absoluta. Ayer Celade, bueno, ayer cuando dio la lista, Ujú. el día que hicimos otro podcast, Sí, el sí. lunes, comentó que ya Luis de la Fuente lo observa y que muy pronto posiblemente el chaval pueda debutar con la absoluta. Sí, yo creo que además se nota en la selección esa idea de ver mucho en las categorías inferiores de la propia selección, es decir, de coger muchos jugadores sub-21 que haya estado, que sea titular con la sub-21 y de repente llega a la absoluta sin que el que no vea a la rojita le sorprende un montón que lleguen jugadores, bueno, como llegó Cubarsí en su día, Gavi, estos futbolistas que juegan en la sub-21 juegan bastante bien, pero después llegan a la absoluta y tú dices, pero si no ha hecho nada. Pero Ya. bueno, claro, ha hecho algo, pero tú no lo has visto Claro, realmente. porque no, hay gente que no se para a ver la sub-21 tampoco, ni la Ujú. sub-20, pero bueno, de las categorías inferiores somos los reyes de Europa. Totalmente, somos Pero uno de los reyes, y mejores arrasamos equipos. en competiciones. Pero bueno, seguimos con otra competición europea, pero esta vez el Betis, ¿no? Nos vamos con el último de los 5, temporada flojita. Se esperaba yo creo que mucho más de él, pero mucho también ha estado para acá por Anthony, por Isco. Mucha calidad también, muchos jugadores buenos que ha Sí, sí. concentrado el Betis al final. Bueno, el último es Lo Celso, 9 goles, 3 asistencias, un total de 12 participaciones.
Sí, Lo Celso que yo creo que sobre todo empezó muy bien, porque marcó varios goles en las primeras jornadas, pero después se ha ido apagando un poco y lo que tú dices, opacado por los que le han adelantado por la derecha, que son Sí. Isco y Anthony. Sobre todo Isco quizás que es el que juega más en su posición. Es que Isco ha vuelto de la lesión como si no hubiese estado lesionado, tío. Ujú. Hay veces que cuando tú estás tanto tiempo lesionado, necesitas un periodo de adaptación, varios partidos para irte adaptando un poquito. Pero no, este tío desde el primer partido ha dicho, este es mi sitio, aquí voy a jugar yo, me da igual Lo Celso, Anthony o Pepito Flores, que es mi puesto, ¿no? Y se le ha puesto muy complicada. La titularidad a día de hoy en el Betis es muy complicada. Sí, sí, está muy cara porque eso, sobre todo de tres cuartos para arriba hay un once que en el que sobre todo Isco y Anthony son fijos. Sí. Después ya es verdad que Bakambu en Conference, en Liga suele jugar más el Cucho, que además no puede ir ahora porque no está en la lista de Conference, por lo tanto jugará Bakambu. Eh, y por la izquierda, pues a veces juega Jesús. Ahora Abde está volviendo a recuperar el puesto. Pero eso, es una pelea de pocos jugadores, pero muy, muy encarnizada, muy difícil de meterse ahí. Sobre todo en el caso de los Celsos, ya lo vuelvo a repetir, porque es que está en la posición de Isco. Sí. Entonces, muy difícil. Y ahí, cuando lo ha metido atrás, cuando ha jugado Isco y los Celsos, se nota que no se entienden igual. O sea, que cada uno quiere estar en su posición. Y se entienden menos que, por ejemplo, como ahora están, como veo aquí más atrás, Johnny Cardoso, que también ha hecho un temporadón, y Pablo Fornal, que quizá entienden un poco más el estar un poco más atrasados que los Celsos. Y estaba hablando de un descenso que la temporada pasada fue brutal. Ujú. Fue importantísimo para que el Betis a día de hoy esté jugando competición europea también. Pero bueno, yo te quiero hacer una pregunta y te digo los datos tal y cual. ¿Es Pellegrini el mejor entrenador del Betis de la historia? Es que es complicado porque que tendemos mucho, yo creo, la gente a romantizar mucho el pasado, a decir mucho de todos los de atrás eran mejores. Tendemos mucho a hacer eso. Pero yo creo, obviamente, si la gana la Conference, creo que se acabará el debate. Sí. Aunque a día de hoy yo creo que ya el debate está Pero media... yo creo que el debate exacto, incluso si no la gana, puede tener muchos argumentos Pellegrini para ser el mejor entrenador de la historia del Betis, sí. Es que le compite un histórico en el Betis, que también estuvo director deportivo, Ujú. como es Serra Ferrer. Y te cuento aquí un poquito los datos. Pellegrini hasta en el Betis 255 partidos, Serra Ferrer 252, Pellegrini lleva 3 más, pero en victoria lleva bastante, un poquito más, lleva Pellegrini 121 victorias en el Betis en 255 partidos y Serra Ferrer 110. Sí, sí. En puntos, Pellegrini saca 1,67 por partido y Serra Ferrer sacaba 1,62 por partido. Entonces igualar las cifras, pero un pelín mejor Sí. Pellegrini. En goles, el Betis de Pellegrini por partido saca 1,59 y con Serra Ferrer sacaba 1,46. Ahora, el título a esta hora del día están empatados. Sí, están empatados. Un título cada uno. Un título cada uno. Ahora, a las 12 y 6 de la mañana están empatados. No sé si a las 11 de la noche seguirá empatado o Pellegrini gana el título. Sí, no sé si terminará ganando el título, pero vamos, al fin y al cabo, los números que tú has dicho dan a entender que Pellegrini está muy igualado, porque sigue estando muy igualado, pero ya ha superado a Serra Ferrer. Que es decir muchísimo, porque Serra Ferrer es una absoluta leyenda Sí. del Real Betis, que a principios de siglo llevó al Betis pues eso, a jugar Champions, ese quizás es la espinita que tiene un poco Pellegrini, el haber llevado al Betis a Champions, pero bueno, lo ha mantenido en Europa muchos años, que eso el Betis tampoco estaba acostumbrado a jugar en Europa tantos años seguidos. Entonces, me parece que Pellegrini tiene muchos argumentos para ser ya el mejor entrenador de la historia del Betis. Para mí lo es. Yo creo que para mí también. Es lo que te dice, gano, pierdo esta noche. Para mí, en mi opinión, y además muchos Betis que lo comparten, Pellegrini ya es el mejor entrenador de la historia del Betis. Lo dicen sus números, lo dice su actuación. El Betis con Pellegrini ha tenido una seña de identidad, ha tenido un estilo de juego, ha ganado una Copa del Rey, ha hecho que el Betis poco a poco se vaya acostumbrando y aclimatando a Europa. Lo ha metido por primera vez en una final europea.
yo creo que a día de hoy, y de mañana, y dentro de 10 años, Pellegrini será el mejor entrenador de la historia del Betis. Sí, yo por mi lado tengo que decir, ya a ver, tampoco quiero que sea muy largo este alegato a favor de Pellegrini, pero me alegra mucho que un entrenador como Pellegrini termine encajando también en el Betis, encajando también en un equipo, porque ha sido un entrenador que yo en su carrera me parece que siempre se le ha tratado de manera un pelín injusta. Cuando está en el Real Madrid, llega al Real Madrid de las estrellas absolutas, que claro, cuando tú ves el Real Madrid de las estrellas absolutas, tú piensas, "Pa, el Madrid va a ganarlo todo, ya, pero hay que gestionar ese vestuario. Y en ese vestuario, Cristiano Ronaldo quería el 7, se lo queda Raúl porque no se va. No sé, es un vestuario, por decir un ejemplo, de cosas complicadas, y aún así consigue 96 puntos. Lo que pasa es que el Barça consigue 99, que ¿qué vas a hacerle? Y al final lo echan, le pesa mucho el partido contra el Alcorcón, obviamente, pero al final lo echan del Madrid a patadas y prácticamente cuando llega Mourinho se ríe hasta de Pellegrini. Me parece que ahí se fue de una manera muy injusta. Eh, Cuando consigue estar con el Manchester City, con el City, gana una Premier League y llega a semifinales de la Champions en la última temporada. Sí, la primera creo que gana 3 4 títulos. Sí, sí, o sea, con el City gana varios títulos y en Champions League se quedan semifinales, en una semifinal que le gana el Real Madrid. Le gana el Real Madrid de aquella manera, la verdad. O sea, creo que fue un único gol en toda la eliminatoria. O sea, fue un partido con un Pellegrini que ya sabía todo el mundo que se iba. Porque ya le habían echado. Ya le habían dicho que se iba porque querían traer a Guardiola. Yo lo comprendo. Pero vamos, aún así, un entrenador que sabe que se va a ir a final de temporada, pase lo que pase, que pelee también en Champions, me parece que tiene también su mérito. Bueno, no hemos olvidado otra etapa importante de Pellegrini como es en el Málaga. Sí, sí, la del Málaga iba a decirla también ahora. Ese Euro Málaga que también Llegó a semi. llegó a cuartos Bueno, de llegó la, a cuarto, ¿verdad? Sí, de la pero Champions y el sí, marcazo que le hicieron. exacto, y es que encima le roban y no llega a semifinales por eso. O sea que es un entrenador que lo ha hecho un montón de bien en casi todos los equipos en los que ha estado y en la mayoría, en el Málaga no obviamente, pero en la mayoría se ha ido a patadas, lo han echado a patadas. Bueno, también estuvo en el Villarreal y llegó a... Es que no sé, es un entrenador que ha hecho un montón de cosas Creo que buenas. con el Villarreal fue semifinales también. También llega a semifinales de la Champions contra el Arsenal y se queda a nada. Un penalti que falla Riquelme de mandar el partido a la prórroga y que podrían haber llegado a una final contra el Barcelona. Y también quedan segundo en una temporada de liga, no sé. Pellegrini es un entrenador espectacular. A mí me lo parece al menos. Y que tiene una carrera que, vamos, el 90% de los entrenadores, por no decir más, desearían tener. Ha tenido mucha mala suerte en plan con los títulos y cosas así, pero en cuanto a carrera como tal, es una carrera envidiable. Y me alegro de que al final haya hecho historia, porque al final esto es hacer historia, en un equipo que además también de una dimensión como es el Betis, que es uno de los equipos más importantes de España, seguramente. Así que me alegro mucho por Pellegrini, la verdad. Que lo haya. Que haya conseguido hacer esto como entrenador. Sí, Y. la trayectoria de, vamos a hablar del Betis, La otra historia del en la Betis en liguilla, Conference, sí. en la liguilla, una clasificación pésima. Sí, eso es verdad. O sea, estábamos hablando. He hablado durante 5 minutos súper bien de Pellegrini, pero es verdad que la Ay, primera no, vuelta sí. ha sido muy, muy difícil. La primera vuelta en Liga y la fase de liguilla en Conference. Muy mal, ¿no? De los 6 partidos que se jugó en la liguilla, nada más que gana 3. Empata 1 y pierde 2. Sí, sí, vamos. Son números de equipo que en este nuevo formato podría incluso haberse eliminado. Fíjate que es lo que decíamos antes del Chelsea, que en la liguilla marca 26 goles a favor y 5 en contra. En el Betis también son 5 goles en contra, pero a favor son 6. O sea, Nada son más que 20 saca goles menos que el uno Chelsea. positivo. Es que el Betis nada más que saca Un uno equipo positivo muy y el plano, un equipo con resultados muy, muy cortos que se clasifica un poco de milagro, por así decirlo. O sea, termina quedando sí, la el última 15. jornada creo que cuando se clasifica. Ujú. En la última jornada tenía que ganar y gana y se clasifica, pero de aquella manera parecía que iba a ser una temporada, una vez más, una temporada decepcionante del Betis en Europa, que siempre ha sido una espinita para el Betis, Sí, bueno, la competición europea. El Copenhague lo eliminó. Ujú. Pero bueno, este año parece que Europa no le da la espalda. No, no, totalmente.
Que, bueno, quedó en el puesto 15 cuando el Betis a priori era favorito para estar mínimo entre los 4 primeros. Claro, No tenía. entre los 8, sino entre los 4 Yo primeros. creo que tenía que estar pues justo debajo del Chelsea, Sí. seguramente. Si no era segundo, pues a lo mejor tercero. Pero bajar del cuarto, ya se podía hablar de un mal Betis. Y Ujú. pero ya queda 15, bueno, se la achacó mucho a Pellegrini y al Betis que quedar 15 era algo Que fracaso. sobre todo tenía el tema, que ahora lo hablaremos, de que podías evitarte unos 16avos que no venían mal, sobre todo porque la plantilla del Betis era muy corta. Entonces está bien evitarse cuantos más partidos mejor. Y en vez de eso, pues te caes en 16avos y tienes que pasar una ronda más que el Chelsea, por ejemplo. Después ya el camino, en 16, el Betis se enfrenta al Genk, gana en la eliminatoria global 3-1, pasa puro creo que en el campo de... No, en casa No, en después. casa, que creo que perdió. Perdió en casa 0-1, gana 0-3 allí Sí, en Bélgica, pero después en casa, pierde. un poco con la caraja de haber ganado 0-3, pues terminas perdiendo 0-1 y una muy mala imagen, recuerdo, del Betis ese día. El Victoria Guimaraes en octavo. El Betis empata en casa 2-2. Creo que ese, perdona que te corte, ese creo que es el punto de inflexión del Betis. Sí. Pues cuando empata 2-2 con el Victoria Guimaraes en casa, yo pensaba que se había acabado, que ahí otra vez iba a pasar, le venían otra vez los demonios del Betis de otras competiciones europeas en las que le ha pasado esto, con un equipo a priori peor que ellos, hacen un poco, no sé, la lían un poco en casa y después llega fuera de casa y le gana el Victoria Guimaraes 2-0 y se acabó. Y eso parecía, pero Arroya. El Betis arrolla en el campo de Guimaraes en la vuelta exacto. 0-4, cuando yo creo que en la primera media hora lleva 0-3 ganando el Betis, arrolla por completo y es lo que tú dices, ¿no? El punto de inflexión de decir, señores, vamos a pararnos, vamos a pensar, queremos que esto sea lo de siempre, queremos decepcionar otra vez a la gente, queremos otra vez quedarnos a la puerta de una oportunidad o vamos a ir podemos aprovechar la oportunidad de poder dar más, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? El punto de inflexión de que al final Betis gana y con solvencia y ya empieza a ser un claro candidato a poder llegar al final, ¿no? Ujú. Tanto que en cuarto de final se enfrenta ante Gironia, que en el global gana 3-1. En semifinales se enfrenta a la Fiorentina, que posiblemente era el rival más a batir de Otro, toda la eliminatoria. otro que me daba, que en la ida me daba una mala espina, Sí, no, porque al porque final se va el Betis a Florencia con un resultado favorable, pero cortito, muy con un cortito. 2-1, y allí se le complica tanto que hasta en la prórroga no se decanta la eliminatoria, ¿no? Sí que es verdad que el Betis falla en muchas ocasiones claras en la segunda parte, en la prórroga, para poder sentenciar mucho más el partido, pero bueno, al final, lo que hemos dicho, que este año la Europa ha dicho, es vuestro año, Ujú. o mínimo vaya a estar en la final, pero sí, va a ser su año, van a ganarla. Son 16 goles en eliminatoria. Hemos pasado de un no positivo en liguilla a 16 goles a favor en eliminatoria y solo 7 en contra. Sí, un Betis que en eliminatoria ha sido todo lo contrario a lo que suele ser las campañas europeas del Betis, porque el Betis es un equipo que normalmente en la fase de liguilla suele ilusionar incluso y después en las eliminatorias donde suele faltar muchísimo a los béticos. Pero bueno, yo quería recordar, pues me he acordado también, me he reído un poco incluso acordándome de ello, en el partido de Betis Fiorentina en la ida, el gol de Abde, ¿sabes? ¿Te acuerdas de ese gol? Sí, Que casi no entra, que... sí, Uy, lo llamaban autista encima porque decía yo, pégale, porque imagínate. ¿qué es eso? Me mato de verlo, ¿sabes? Yo recuerdo de que el gol, o sea, da ahí, de que no sabíamos si había entrado o no, y de repente Abde la tira fuera y dijo, pero ¿por qué la tira fuera? Reviéntala por si acaso, que total, da igual. O sea, si la has dado tú de antes, no es fuera de juego ni nada, márcalo. Y lo tiró fuera. Yo recuerdo esos 3-4 minutos de esto, de decirle, yo recuerdo decirle a mi padre, como no haya entrado este balón, hay que cambiarlo ya. Porque que si no, hay que cambiarlo ya y hay que sacarlo escoltado del campo. Porque es para matarlo completamente. Madre mía, es que me he acordado ahora, cuando estábamos hablando de la Fiorentina, me he acordado de ese gol surrealista de Ace. Pero para matarlo, vaya, es que. Así que sí, ha sido.
Pero bueno, ha sido una buena temporada, yo creo, del Betis, pase lo que pase en esta final, como hemos dicho. Sí, no, Es una temporada, y podríamos decir histórica. Yo creo que lo hablamos en el podcast anterior, si este Betis discutíamos un poco si podía ser el mejor Betis de la historia. En cuanto a plantilla, sobre yo todo. creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Y un oyente que nos está escribiendo seguro que opina lo mismo, que nos ha dicho Seguro, seguro. que el dinero que saque hoy el Betis es para fichar a Antonio de Triana. Pueden hacer una coleta entre todos, seguro que sacan Sí, dinero de lo que fichaje. decía Isco, ¿no? El crowdfunding. A Claro. ver si ponían dinero. Yo creo que muchos Betis que incluso pondrían Sí, dinero, hombre, de su bolsillo. yo creo que incluso más de uno se queda sin comer ese mes con tal de fichar a Antonio Triana, ¿no? Ya toma, mi cerdo íntegro, pero hay que ficharlo, ¿no? No, yo creo que es la temporada más importante y más grande de la historia del Betis. Pase Yo, lo que pase esta noche. yo también lo creo, la verdad ha sido un año muy bueno del Betis. Es que realmente de estos jugadores, por hacer un ejercicio muy rápido, ¿eh? ¿Quién podría entrar en un once ideal de la historia del Betis? Yo creo que quizás con lo que ha hecho Isco, quizás podría ya estar ahí Sí, no, en la conversación. Es que sí, claro, once histórico, de nuevo, el entrar en el momento de historia, hablar del presente y de la historia a veces es muy complicado, pero vamos, Isco quizás sí podría entrar y el resto igual no entraría ninguno así de a bote pronto, pero aún así, como equipo en sí, ha ¿quién sido sabe si esta noche Anthony también entra en el once histórico del Betis? también, media temporada nada más, pero es que La va a ha estar sido todo. tan increíble esta media temporada que, Es que como esta noche, como tú has dicho, Anthony llegó de la victoria del Betis, hombre, hombre, que Anthony está en el once histórico entra en la de... historia del Sí, Betis sin ninguna duda. sí, sí. Si no ha entrado ya, porque realmente Anthony ha hecho una media temporada tan buena que puede llegar a hacer eso. Yo quiero decir una cosa, contextualizar un poquito de una gracia, ¿no? Ayer Gordillo, ¿no? En la previa de esta final histórica, le hacían preguntas, ¿no? Junto a Joaquín, ¿no? Estaban los dos, pues, se notaba el nerviosismo, ¿no? De la primera final. Decía, no, a mí ya me han dicho que si ganamos mañana, pues me tiñe el pelo de blanco y verde. Y decía Joaquín Ríos, de tú no hace falta que te tiña blanco, con las canas ya te vale, ¿no? Eh, esa, ¿no? Se nota ese nerviosismo, ¿no? Porque Lógicamente, es lógico, tío. lógicamente. Es la primera final europea del Betis, Es el realmente. Madrid que ha jugado 15, bueno, más de 15 finales, ¿no? Pero ha ganado 15 y se nota mm, todas las veces que juega el nerviosismo, pues es lógico. Sí, sí, vamos. Un Betis que ya es lo que hemos dicho. Esta noche es histórica para ellos. A mí Y lo que me da pena que no esté hoy presente, no presente, sino en el campo, es Diego Llorente, tío. sí, esa es una Y además, lástima. va a notar mucho la baja también, ¿no? Porque al La final baja sensible. nadie habla que no sea malo Natán ni Bartra, ¿no? Porque han hecho, sobre todo Bartra, ¿no? Ha tapado muy bien la ausencia de Diego Llorente. Pero la contundencia y la seguridad que te da Diego Llorente atrás, quizás Natán no te lo da. Yo creo que Diego Llorente, vamos, no sé si lo hará, porque tampoco sé qué va a hacer Diego Llorente con su vida. Pero estaría bien que viajara quizás por si Yo creo que acaso, tiene que estar allí. imagino que estará allí, porque esta competición también si la ganan es suya. Es que realmente Diego Llorente ha sido el jugador, bueno, creo que lo vimos en su momento, a pesar de que lleva lesionado casi un mes, ha sido el jugador con más minutos del Betis, al Sí, menos en Liga y seguramente en toda la temporada. creo que eran 2000 y casi 3000 Sí, minutos. 2000 y muchos, pero Yo lo que quiero hacer una pregunta, no sé si tú me la puedes responder o nuestro oyente, si está todavía. ¿A Zan Diao, si gana hoy la Conference, también se lleva medalla? yo diría que sí. O sea, Creo que sí, no, él ha jugado, ¿no? creo que sí, aunque jueguen ya son más laxos con eso. Porque antes, por ejemplo, recuerdo en la Premier precisamente tenías que jugar creo que un mínimo de 10 partidos para ser considerado campeón. Y ahora lo bajaron a 5 y no sé si ya están 5 o si ya... Yo creo que ya, por lo menos Europa League con un partido. sí, pero eso te iba a decir, en competición europea es por un Sí. partido siempre. Que por Bueno, eso pero también se habla mucho, perdona que te sí, corte, de esa mítica, la última Champions del Barcelona, que Claudio Bravo no fue campeón de Champions ese año, porque no jugó ni un minuto, jugó toda la temporada Ter Stegen. Y es una lástima para Claudio Bravo, porque fue la única oportunidad que tuvo de ganar la Champions. la Champions, pero como tal técnicamente no es campeón de Champions. Queda feo decir que no es campeón de Champions porque es parte de la plantilla, muchos segundo porteros, muchos tercer porteros de Barça y de Madrid han estado en esas Champions, no han jugado nunca, pero bueno, está feo que decir que no son campeones, pero Bueno, Reguilón, lo que iba a decir no es es Reguilón. verdad. Estaba pensando en Tiene eso. la medalla y no ha jugado ni un partido. Bueno, no sé si está ni en la lista siquiera.
No, creo que no estaba, creo que le pasaba eso, que no estaba en la lista o algo No, así. sin medalla y Reguilón con medalla. Es lo curioso, ¿no? Pero Increíble. yo creo que el 11 del Betis va a estar marcado por estas últimas jornadas, ¿no? No creo que modifique mucho más Manuel Pellegrini el 11, ¿no? Yo creo que Adrián San Miguel jugará, obviamente. Zabalí, Bartra y Nathan, yo creo que va a ser los centrales. Y Ricardo Ricardo Rodríguez, Rodríguez. si no Perro, pero vamos, Yo Ricardo creo que Rodríguez suele por jugar más, experiencia. sí, por yo creo que experiencia sobre también en todo. las finales Sí, triunfa hay que mucho poner, la hay que experiencia. poner a los que más saben de esto y Ricardo Rodríguez es un perro viejo en este caso. Yo creo que el centrocampo va a estar lo mismo, ¿no? Yo creo que Fornal y Johnny Cardoso, yo creo que va a ser la pareja medio Sí, centro. que quieras que no. Mira, Fornal, por cierto, ya campeón de la Conference League, porque la ganó con el West Ham. Sí, Antes ¿verdad? de irse al Betis, Pues Fornal puede ser sería, entonces el primer jugador con dos Conference League es verdad, sería Mr. Conference League Pablo Fornal. Y después, pues, la pandilla, ¿no? Los de siempre, Anthony, los de siempre. Nico, yo creo que... Antes que antes, yo creo que va a jugar Jesús Rodríguez hoy. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y arriba, pues, yo creo que va a jugar el... Sí, Bacambú. Iba a decir Cucho, pero Cucho no está en la Mucho lista. no está en la lista, así que va a ser Bacambú Sí. 100%, Bacambú. pero bueno, yo creo que puede que meta a Azde en vez de a Sí. Jesús Rodríguez. Yo es que creo que Jesús Rodríguez es un gran jugador y tiene un montón de futuro, ¿eh? Pero es un pelín más impulsivo y yo creo que eso no le gustará tanto a Pellegrini en una final con un Chelsea. A mí es que me ha podido que soy un enamorado de Jesús Rodríguez. No, sí, es un gran futbolista y seguro que tiene minutos, ¿eh? Que en algún minuto va a tener fijo, vamos. ¿No? Pellegrini casi seguro que lo meterá en algún momento del partido, pero no sé, a lo mejor estás de acuerdo. No, O sea, a lo mejor sí. estás tú en lo correcto y terminas jugando de titular, quién sabe. A Pellegrini nos da sorpresa y no juega ni Ricardo Rodríguez, ni Ace, ni... Pero no, yo creo que al final... No va a cambiar el 11. El que tenemos aquí delante yo creo que va a ser el 11 que... Sí, que por saque. por el lado de las lesiones y tal, por ejemplo, es que cuando he visto a Adrián me ha sorprendido, pero claro, es que Vieites es duda, entonces también puede que por eso Sí, pero yo termine creo que jugando jugaría. Adrián en vez de Vieites, que bueno, tampoco lo ha hecho mal, las veces que ha estado en Conference tampoco lo ha hecho mal. Fíjate, Sabalí también es duda, pero sí lo ponen aquí de titular. Hombre, también porque Sabalí quizás si no puedes meter a Aitor Rival, porque Bellerín sí que no va, No, sí que no llega. Así que sería, si no Sabalí, Aitor Rival, pero vamos, yo creo que teniendo en cuenta que es la final, último Claro, partido de la es que- temporada, una final yo creo que hasta el que está ahí medio lesionado lo disputa. claro, o sea, yo creo que Que son Sabalí, 45 minutos lo que duró. 45. exacto, forzará un poco para jugar la final. Además, yo creo que es el lateral derecho más, con más argumentos quizás del Betis, el lateral derecho titular del Betis ahora mismo Sabalí, que habrá que ver si termina quedándose o no, pero yo creo que es un buen futbolista, que el Yo creo que Betis, ahora mismo las dos incógnitas más reales es Anthony y Johnny Cardoso. Johnny Cardoso le ha salido un montón de novias, ¿no? Durante esta temporada es un grandísimo futbolista y es lógico, ¿no? Es lógico que tenga tantas novias. sería raro que Johnny Cardoso no acabara en el Tottenham, que al final es el equipo que tiene la opción preferencial. Pero bueno, si no acaba en casi mejor para el Betis que no acaba en el Tottenham, porque con el Tottenham tiene un precio fijado y con los otros puede negociar más fuerte. O sea que habrá que ver en qué termina ¿Qué prefieres? ¿Mirar? lo de Cardoso. Creo que era más, creo que era más. 20. 20 puede ser o así. Bueno, Johnny Cardoso está muy bien también. Por eso digo que es una gran oferta. Yo a día de hoy la aceptaría. Sí. Aunque bueno, ya vemos, porque después del Betis al Tottenham también se fue Lo Celso. Allí no funcionó para nada. Qué pobre. Después volvió y muy bien, o sea que quizá con Cardoso pueda pasar parecido. Ya veremos qué es lo que ocurre. Nathan también está. Hay que ver, aunque creo que está más. ¿Pero está propio o eso bien? Nathan es cedido. Ah, vale. Cedido por el Nápoles. Yo también tenía las dudas. Yo no me lo he quedado. Ah, ¿tú no te lo quedabas? Pues te iba a decir que es el que está más avanzado para que se quede. A ver, si se lo quedan, pues mira, no ha demostrado hacer un mal fichaje, la verdad. Pero. Hombre, no es titular, quizás. No, No es para estar titular. O sea, Bartra, Diego Llorente están mejor de titulares, pero realmente. si se termina quedando, creo que también es un suplente de garantía. O sea, Claro, si se lo quedan, bien recibido, ¿no? Y más, yo. Bético puede decir lo mismo que nosotros, ¿no? Pero. Yo particularmente, si tuviese la opción de no quedármelo, no me lo quedaba. Yo traía otro. Hombre, ha tenido sus más y sus menos, Sí. Nathan, esta temporada. Ahora ¿Tú te ha lo terminado quedarías? bien, yo sí me lo he quedado. A mí me parece que Nathan ha terminado muy bien, por eso, sobre todo, me parece que sería un buen fichaje. También te digo, depende del precio, no sé cuánto va a gastarse el Betis en Nathan. Es cedido por el Nápoles, o sea que. La prioridad ahora mismo queda en Antonio Triana. Sí, Si tiene que jugar Pellegrini de central, porque juegue central para que viene Pellegrini.
La cosa es eso, bueno, sí, si terminas llevándote dinero por Borja Iglesias, que se supone que se va a ir, ya te va a llevar dinero por Juanmi, porque el Getafe se ha salvado, y tenía esa cláusula de que si se salvaba lo compraba el Getafe automáticamente. No sé. O sea, puede que van a ir ahorrando dinero de ciertos lados, a ver si con Nathan también se lo pueden quedar, a lo Sí, mejor los piden. 3 millones de la final de la Conference. Y imagínate que saque el Betis al Celta 2 millones y medio, 3 por el Borja. Ujú. No sé cuánto cogerá, bueno, dinero. Ahora que ve si les terminan saliendo las cuentas, también ganan dinero por haber quedado sexto en Liga, por jugar Europa League el año que Creo que viene. eran unos 30 millones, 25 millones que se en bolsa el Betis porque da quinto, creo. Claro, la cosa es Creo, una ¿no? cosa que también es un poco arriesgada porque Anthony ha encontrado su sitio, el Betis es su sitio y juega muy bien. Pero claro, ahora arruinarte prácticamente, hipotecar al club a que Anthony siga jugando bien, como empieza a salir mal la cosa, puede ser un final muy triste para el Betis. Porque ya te digo, fichar a Anthony es hipotecar al club. Lo que tiene que hacer el Betis sí o sí, dependiendo de lo que haga esta noche, al final es reforzar, no tanto porque ha demostrado un buen nivel este año el Betis, pero reforzar un poco su línea porque la Europa League no es la Conference y si tú quieres hacer un buen papel en la Europa League, te tienes que reforzar. Porque es Sí, una competición un poquito más dura, hay equipos de un poquito de más nivel, ¿no? Sin desprestigiar obviamente la Conference, ¿no? Pero es como decir, para no desprestigiar la Europa League y la Champions. No, obviamente la Champions es la que más claro. tiene, la Europa League es la segunda que más tiene, ¿no? Pero tiene que reforzarse este verano, este mercado, a ver cómo lo hace, si al final se queda Anthony, si es Nathan, pero tiene que reforzarse si quiere hacer un buen papel en la Europa League el año que viene, Sí, que es realmente otra oportunidad. es otra oportunidad de oro para ellos. Además, es otra vía para terminar clasificándose a Champions, que en el caso del Betis pues, parece un poco locura, pero bueno, el Betis yo creo que llega ahí siendo uno de los equipos más potentes quizás incluso de la Europa League, te podría decir. Tampoco recuerdo ahora qué son los equipos que han clasificado sobre todo de Inglaterra, que esos son los más. Creo que el Aston Villa Sí, Aston Villa ganar por el, tonterías y de el Crystal Palace, creo. El Crystal Palace por ganar el Dortmund, que creo que también va a Europa League. Sí, es verdad, el Dortmund al final no clasificó a Champions, ahí duro. También, un rival muy duro para la próxima La Europa temporada. League lleva muchos años con mucho nivel, Sí, pero al sí, la final, Champions naranja, que a veces le sí, llaman. al final es eso, lo que tú dices, ¿no? Una Champions naranja, la Champions 2.0, ¿no? Eh, hay que disputarla, hay que jugarla y sobre todo, si tú quieres la Europa League, sin quererla, ¿no? El quererla, tienes ese puntito a favor. Pero bueno, vamos a la final de la Conference League. Van a haber más de 13.000 aficionados béticos allí. Ya desde ayer se notaba mucho ruido allí en Polonia y también peleas, pero bueno, esos son Eso, cafres Cafres que que esperemos no que no. representan ninguna entidad Sobre todo ni eso, no representan a ninguno de los dos equipos. esperemos que no haya más pelea, que disfruten de un gran ambiente, ¿no? Del día tan histórico y la tarde tan histórica, cada hora que pase es histórico. Y nada, que esta noche haya la mayor de la suerte. Seguro que muchos médicos la habrán pedido ya por esta fecha que estamos, ¿no? A la vez de Rocío, que sigan hacer el camino del Rocío. Y nada, mucha suerte, ¿no? Mucha suerte No sé si añadir algo más en esta al previa. Betis. Yo creo que ya hemos hablado un poco tanto de cómo viene el Chelsea, cómo viene el Betis, la temporada del Betis, que es una temporada pues histórica, quizá de las Sí, aquí lo mejores. ponemos Hemos un dicho 9 y medio. 9 y sí, medio. 9, 9 y medio lo habíamos puesto, que casi podría ser el 10 si consiguen ganar la conferencia. Es verdad que no llega al 10 porque no clasificaba a Sí. Champions, pero bueno, aún así es una temporada muy muy buena del Betis, que además no parecía ser tan buena a principio de temporada, No, porque tenían, en enero mismo ya. incluso en enero ya estaban décimo, undécimo, parecía que el Betis no iba ni a clasificar a Europa, y aquí estamos haciendo una previa De de que una ha final. llegado a la final de la Conference League. Esperemos que el viernes, cuando empecemos esta previa de la Champions, empecemos pues dando la enhorabuena al equipo Exacto. español, ¿no? Dando la enhorabuena, hablando de la celebración, de. Sí, porque he escuchado que van a celebrar el viernes, no celebrarían mañana jueves, sino Claro, celebrarían el viernes. es que terminan el Es miércoles que también muy. las finales de la Europa League, tío, las conferencias, ponerla un miércoles o un jueves, es una, perdón por la palabra, una putada, tío. Sí, sobre todo Porque, para los aficionados claro, que trabajan al día siguiente mucho, tienes que corren coger el día en mucho. el trabajo, y si no te coges el día en el Y además trabajo, el que ha volado tampoco puede estar en la celebración, tal y cual.
Sí, es un poco. La verdad que estaría casi mejor que fuera siempre un fin de semana. Claro, vale que la Champions es la última, ¿no? Pero en vez de poner a los miércoles, pues ponla un sábado o un viernes, ¿no? Un viernes, un sábado, una cosa que tú digas. Es modificarla, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor la Europa League, perdón, la semana pasada no podía porque había liga todavía, ¿no? Pero modificarla. Modificar un poquito la semana. Si la Champions la final una semana más tarde, no va a pasar nada. Claro, o sea, no sé, que también. Es que hay mucha pelea entre las diferentes competiciones, las ligas con la UEFA Ya. con las ligas y los equipos, por otro lado. Pero que haya un poco más de manga ancha en ese sentido, de que el equipo que juegue, por ejemplo, en el caso de Tottenham United, solo tenías que hablar con una liga. Que Tottenham United jueguen esos partidos que les queda, además teniendo en cuenta que no se jugaban nada, con más razón, que los jueguen en otro momento y que puedan jugar en la. Que pasa también dentro de la propia liga, con partidos de copa, con finales de copa en Inglaterra, muchas veces la final de la Copa de Inglaterra se juega en semifinales, perdón, en fin de semana, y entre semanas se juega la liga Claro, y también cosas otra así. opción. Se puede hacer de esa manera, de Eso no cambiar. tenemos nada. En vez de ese fin de semana, pues entre semana para que una final, que es Ujú. una final, una competición europea, pueda ser fin de semana y los aficionados pues puedan. Es que Puedan también tener viajar entre semana con tu trabajo, ya tienes que pedir el día libre y ya no es solo uno, porque tienes que viajar, estar y venir. Claro, Son mínimo 3 días de 3 días de viaje que pierde por tener No es por lo seguir mismo a irte pedirlo. un viernes y venirte un domingo que irte un martes y venirte un jueves. Ujú. Pero bueno, sé que no va a servir de nada lo que hemos hablado, porque No, sí, esto va a al ser final igual. esto no podemos nosotros hacer, no podemos cambiar el mundo. Podemos quejarnos, pero cambiarlo va a ser difícil. No me escucha, Luis de la Fuente no va a escuchar Es verdad Ceferín que no nos escucha Luis de la nada. Fuente. A ver si Ceferín nos escucha, pues ya sabes que tienes que hacer los horarios un poquito mejores, más atractivos para la gente también, yo creo. Que haría una final mucho más atractiva la de Europa League mismo o esta de Conference si se jugase en fin de semana, gana mucho en todos los sentidos. Va a ganar también muchos espectadores, seguramente, si la pone en fin de semana, que si la pone, eso, un miércoles, que, en fin, ya veremos qué es lo que ocurre. Le deseamos muchísima suerte al Betis, esperamos que podamos hablar de que ha conseguido su primer título europeo. El título verde, ¿no? Está el título título azul, verde. el título naranja y el título verde. Es que encima es verde el título, lo que Claro, claro. volvemos al principio, ¿no? Es verde el título, verde el estadio, verde y blanco el balón, el césped es verde, que lo ha dicho ahí Los banquillos son verdes, o sea, nuestro oyente. eh, Pero eso, parece que toda la superstición va a favor del Betis, esperemos que la superstición en este caso acierte. Y nada, esperemos que veamos sobre todo un gran partido de fútbol, cosa que en la final de la Europa League la verdad es que no pasó, no fue un gran partido. Que también se lo escucho decir a mucha gente y yo lo corroboro. A los del Tottenham les va a dar igual el partido como fuera. Fuera un buen partido, un mal partido, me da igual, lo ganamos, ¿no? Pues ya está. es fútbol. Es fútbol, da igual Está en como Champions. estar en Champions habiendo quedado 17º. O sea, Ahora mismo ¿tú crees? al aficionado le da igual haber quedado por encima del descenso, están en Esto Champions. es un pelín, a ver, quizá polémico, sobre todo para los ingleses, ¿no? Pero yo creo que esta final es más interesante que la de la Europa League incluso, ¿eh? Y mira que en muchos años la Europa League está incluso más interesante que la final de la Champions, incluso, ¿no? Sí, sí, Pero sí que es verdad que este año la final de la Europa League hace un bodrio. exacto. Es que Está Tottenham en bodrio. y United son de los Cuando peores a equipos de priori- Inglaterra este A año. priori, por nombre, parecía una super final, Ujú. pero hacía un bodrio. Y a priori, por el estilo de juego tal y cual, parece que la Conference League va a ser mejor por lo menos que la Europa League. Y veremos si no es mejor que este sábado que la Champions también. Sí, puede ser, porque la Porque final de la dice que por Champions ser la también. Champions es un poquito más, me aguanto, no quiero arriesgar tanto, no se atreven tanto al Las fútbol, ¿no? últimas finales de la Champions han sido bastante aburridas casi todas. O sea, yo recuerdo eso, Liverpool-Tottenham, que quedó 1-0, bueno, 2-0, perdón, quedó 2-0, pero fue muy aburrida. Chelsea-Manchester City, que gana el Chelsea 1-0. Bayern-PSG también gana 1-0. No sé, son partidos resultados muy Parece que la cortos. Europa League más toma y daca, ¿no? Toma y Exacto. daca te golpea, aunque no haya goles, pero más ocasiones, ¿no? Más atrevimiento, ¿no? Y eso es lo que pedimos nosotros en una final. Obviamente que hay que asegurar el título, no hay que arriesgar tanto, pero vamos a arriesgar, ¿no? Le pedimos al Betis y al Chelsea esta noche que nos regalen un buen partido de fútbol, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí. Y nada, pues por nuestra parte ya hemos hecho la previa de esta final de Conference League. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, sabéis que nos podéis seguir en Twitter, @valordoblepod.
y que este podcast, además de grabarse en directo en Twitch, lo subimos a nuestra plataforma de YouTube, a nuestra plataforma de Spotify y a la de iVoox también, si nos escucháis por ahí. Nos volveremos a ver el viernes, esta es la semana de valor doble, tenéis triple ración de valor doble en la semana. Nos volveremos a ver el viernes con la previa de esa final de Champions League, un poco atípica, PSG-Inter, pero bueno, hablaremos de ella, hablaremos de estos equipos. Aunque no haya un equipo español en la final de la Champions League, por eso pensamos que Sí, claro, es una hay que hacer mención. hay que hacer un episodio especial. Y nada, nos veremos más pronto que nunca, en un par de días. Yo vuelvo a repetir que si alguien es capaz de escuchar el capítulo anterior que hicimos el lunes entero, aquí invitamos a una cervecita. Fue un capítulo denso, ese capítulo, 2 horas y Algunos media. nos hemos río porque Que es verdad, y nosotros vamos a decir, hay muchos capítulos de 1 hora y 10 que nos han aburrido a nosotros más. Sí, no se sé. nos hace más largo que el del otro día que cuando dijimos yo 2 horas y media, tío, parece que pasó 1 hora. Sí, O sea, escucharlo porque aunque parezca y te dé una paliza en la cara que pone 2 horas y media, no es tan aburrido. No, tiene muchas cosas. O sea, al final hablamos tanto de la jornada de liga, hablamos de las puntuaciones de la temporada. Claro, Eso me parece divertido. Además, es muy completo porque también la selección española, Sí, Los premios a nuestro punto de vista de quién es el mejor entrenador, el jugador, revelación, tal y cual. O sea, escucharlo porque además tiene premios. Quien lo escuche, que ponga. Pero claro, hay que comprobarlo que lo ha escuchado. Tiene que pasar una captura. Tengo que pasar una captura de obviamente. Una cerveza. una cerveza, ya sabéis, ahí lo tenéis. Pues Así nada, que mucha suerte al Betis, muchas que totalmente. esta noche la gane, más que pierda. Y nada, que esperemos que el viernes Sevilla sea una fiesta. Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo este viernes. Hasta luego. Hasta luego.